Canal de la Unión presenta. ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto desde el Salón de Plenos de la Comisión Permanente del Senado de la República, donde en unos momentos más se llevará a cabo la sesión de la Comisión Permanente que se encuentra en funciones. Hay que recordar que el Congreso de la Unión se encuentra en el segundo receso del tercer año de ejercicio de la 62ª legislatura. Es por ello importante recordar lo que se establece en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, donde se señala que la Comisión Permanente es el órgano del Congreso de la Unión que durante los recesos de desempeña las funciones que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, hay que destacar que la Comisión Permanente se compone de 37 miembros, de los que 19 serán diputados y 18 serán senadores, quienes estarán siendo designados mediante el voto secreto por las respectivas cámaras. Ello durante la última sesión de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Hay que señalar que ello en la última sesión del periodo ordinario, para suplir en sus ausencias a los titulares. Las cámaras nombrarán de entre sus miembros en ejercicio el mismo número de sustitutos. Por ello le comento que la Comisión Permanente celebrará sus sesiones correspondientes al primer receso de cada año de la legislatura en el recinto de la Cámara de Diputados y en su segundo receso en el recinto de la Cámara de Senadores. Por ello la importancia de destacar que el Congreso de la Unión, al encontrarse en el segundo receso del tercer año de ejercicio de la 62ª legislatura, llevará a cabo sus trabajos en la sede del Senado de la República, como se establece en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pero también hay que señalar que el mismo día en que las cámaras acuerden su respectiva clausura de sesiones ordinarias, los diputados y los senadores que hubieren sido nombrados como miembros de la Comisión Permanente se reunirán a efecto de elegir a su mesa directiva en el recinto que corresponda. Hay que recordar que la instalación de la Comisión Permanente se llevó a cabo el pasado 30 de abril del año en curso, donde además se eligió a los integrantes de la mesa directiva de este órgano legislativo. Y de esta manera usted ya tiene más información de cómo se compone la Comisión Permanente, de por qué está en funciones en estos momentos, en este segundo receso del tercer año de ejercicio de esta 62ª legislatura, y así para comprender un poco más de cuál es la actividad de la Comisión Permanente que se estará desarrollando en unos momentos más en esta sesión del 13 de mayo, a la cual lo invito a que nos acompañe. Hacemos un breve receso y al regresar quiero hablarle acerca de cuáles serán los asuntos que se estarán desahogando en esta sesión. Así que regresamos en un momento, vamos a la pausa. Le agradezco que continúe la señal del canal del Congreso y le comento que en unos momentos más se va a llevar a cabo la sesión de la Comisión Permanente que se encuentra en funciones durante este segundo receso del tercer año de ejercicio de la 62ª legislatura. Es por ello que le quiero comentar cuáles son los asuntos que se encuentran inscritos en el orden del día para desahogarse en esta sesión del 13 de mayo y así usted le pueda dar ese puntual seguimiento a toda la actividad legislativa. Le comento, hay un apartado de proposiciones con punto de acuerdo, las cuales se prevé que sean presentadas por legisladores y legisladoras que pertenecen a los diversos grupos parlamentarios. Una de ellas es la que tiene que ver con la de los senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal a presentar un informe pormenorizado de las acciones de mantenimiento que implementa en la red del sistema de transporte colectivo Metro y con ello prevenir casos como el acontecido el 4 de mayo de 2015 en la línea 5, estación Oceanía. Por parte de los diputados José González Morfín y Marcelo Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
Hay una proposición con punto de acuerdo que exhorta a autoridades federales a informar a la opinión pública el estado que guardan las investigaciones en los siguientes temas. En contra del gobernador de Chihuahua por el presunto desvío de recursos del alcalde de Nogales, Sonora, en favor de la campaña de la candidata del PRI al gobierno de Sonora. Otro tema es en torno a la investigación de los presuntos delitos y actos de corrupción en los que incurrió la candidata del PRI al gobierno de Sonora en su calidad de senadora de la República, así como funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y por la presunta comisión de actos de corrupción y los delitos de tráfico de influencias, ejercicio indebido del servicio público y ejercicio indebido de funciones, entre otros, relacionados por la modificación y simulación de licitaciones públicas. Esta proposición se encuentra inscrita en el orden del día, al igual que la de los senadores Isidro Pedraza Chávez, Iris Vianey Mendoza, Alejandra Barrales Magdaleno, Armando Ríos Peter, Mario Delgado Carrillo y Luis Sánchez Jiménez, quienes pertenecen al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y este tiene punto de acuerdo por el que se solicita al INEGI realizar un censo de productores y distribuidores de alimentos para establecer facilidades administrativas. Por parte del senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, también hay inscrita una proposición con punto de acuerdo. Esta, por el que se solicita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal instrumente las acciones que corresponda para llevar a cabo una revisión integral, tanto técnica como estructural, de las instalaciones y servicios que presta el sistema de transporte colectivo Metro, así como una evaluación de sus operadores e informe a la brevedad sobre las acciones y resultados al respecto. Por parte del diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hay una proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emitir la declaratoria de desastre natural en el estado de Guerrero por el fenómeno natural geológico de ola extrema o mar de fondo y se disponga de los recursos del Fonden necesarios. Del senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hay un punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California a cesar los actos de represión en contra de los jornaleros de Valle de San Quintín. Finalmente, otra proposición que le quiero comentar es la de la diputada María San Juana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y de Salud a coordinarse para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2015. Estas son algunas de las proposiciones que se pondrán a consideración del Pleno de la Comisión Permanente. Sin embargo, también hay que señalar algunas de las iniciativas que se encuentran inscritas en el orden del día y que también serán turnadas por parte del presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente a las comisiones correspondientes. Le comento, hay una iniciativa de los diputados Raimundo King de la Rosa y Roberto Ruiz Moronati, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud. En esta iniciativa se señala que los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tendrán derecho a contar con su expediente clínico y con acceso irrestricto y pleno al mismo, por lo que en todo momento podrán solicitar por sí o por conducto de la persona que autoricen y en caso de estar impedidos por conducto de algún familiar o de la persona que aparezca como responsable de su cuidado, copia de su expediente, la cual deberá serles proporcionada sin necesidad de que justifiquen su petición en forma gratuita, completa y sin demora. Estos son algunos de los asuntos, le reitero, que se prevé sean desahogados en esta sesión ordinaria de la Comisión Permanente, la cual está dando inicio. Por ello lo invito a que nos acompañe. Senador Daniel Amador Gaxiola. Diputado Manuel Añorbe Baños. Senador Miguel Barbosa Huerta. Senador Manuel Bartlett Díaz. Diputada Gloria Bautista Cuevas.
Diputado Enrique Cárdenas del Avellano. Senador Manuel Cavazos Lerma. Senador Ernesto Cordero Arroyo. Senador Emilio Gamboa Patrón. Diputada Amalia Dolores García Medina. Diputado José González Morfín. Diputado Daner González Rodríguez. Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga. Senador Fernando Herrera Ávila. Senador René Juárez Cisneros. Diputado José Antonio León Mendívil. Diputado José Alejandro Montaño Guzmán. Senador Luis Armando Melgar Bravo. Diputado Williams Osvaldo Ochoa Gallegos. Senador Arquímedes Oramas Vargas. Senadora María del Pilar Ortega Martínez. Senadora Graciela Ortiz González. Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez. Senador David Penchina Group. Diputada Esther Quintana Salinas. Senador Armando Ríos Peter. Diputado Fernando Rodríguez Doval. Senador Juan Carlos Romero Hicks. Diputada Graciela Saldaña Fraire. Diputado Filiberto Guevara. Diputado Fernando Charleston. La de la voz, diputada Cristina Ruiz presente. Diputado Abel Octavio Salgado Peña. Senador Luis Sánchez Jiménez. Diputada María San Juana Cerda Franco. Diputado Tomás Torres Mercado. Senador Fernando Yunes Márquez. Senador Arturo Zamora Jiménez. ¿Falta algún diputado de emitir su voto? Armando Ríos Peter. Senador Bartlett. ¿Algún legislador más? Senador René Juárez. Y senador Melgar Bravo. Señor presidente, hay una asistencia de 21 ciudadanos legisladores, 29, perdón. La senadora Graciela Ortiz también presente. Hay una asistencia, señor presidente, de 30 ciudadanos legisladores. Hay quórum. Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de mayo del 2015, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El orden del día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño. Con ello, se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de esa sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo enero-marzo de 2015 de la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro. Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.
Pasamos al siguiente asunto. También de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el que se remite el informe de la Secretaría de Economía sobre las negociaciones comerciales en curso. Remítase a todas las comisiones de Relaciones Exteriores y a la de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio suscrito por el general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, por el que expresa su agradecimiento por el pronunciamiento emitido por la Comisión Permanente en relación con los hechos ocurridos en el estado de Jalisco, donde perdieron la vida 7 integrantes de esa dependencia. Sonido en el escaño del senador Arturo Zamora. Muchas gracias, presidente. Para acusar recibo de la comunicación del general secretario de la Defensa Nacional y toda vez que está publicado en la Gaceta del día de hoy, nos gustaría mucho, señor presidente, si fuese tan amable, autorizara la lectura del documento en donde le agradece a usted como presidente y a todos los integrantes de esta permanente el resolutivo y que se tomó la semana pasada, si es tan amable. Como lo solicita y se tiene a disposición, léase el documento antes de declarar lo que sigue. México DF, a 7 de mayo de 2015, Secretaría de la Defensa Nacional. Sé senador Luis Miguel Barbosa Huerta, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. En nombre de quienes con orgullo vestimos el uniforme de la patria, le expreso nuestro agradecimiento por el reciente pronunciamiento de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en relación con los reprobables hechos ocurridos en el estado de Jalisco y donde lamentablemente perdieran la vida 7 ciudadanos de bien, integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea. Apreciamos y valoramos el reconocimiento que extienden a las mujeres y hombres de armas que ofrendaron el máximo sacrificio en aras de la tranquilidad de todos los mexicanos, así como el gesto solidario hacia los familiares y compañeros de los que han caído en el cumplimiento de su deber. La nación vive momentos definitorios impulsados por el presidente de la República y ese respetable órgano legislativo. Por ello, las Fuerzas Armadas continuaremos sin descanso, sin reservas, sin titubeos, apoyando a los 3 niveles de gobierno para generar las condiciones necesarias de seguridad que permitan el desarrollo de México. Tenga la certeza que este tipo de acciones nos impulsan a seguir cumpliendo con lealtad, honor y compromiso las imperativas tareas que tenemos encomendadas. Mucho le agradeceré sea el amable conducto para extender nuestra gratitud a cada uno de los que conforman esa comisión que usted dignamente preside. Le envío un cordial saludo, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Cepeda. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada secretaria. Respecto de la comunicación del general secretario Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de Defensa Nacional, esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Salud con el que remite información relativa a las contrataciones por honorarios y reporte del monto y ejercicio de los subsidios otorgados, correspondiente al periodo de enero-marzo del ejercicio fiscal 2015. Remítase la documentación a las comisiones de Salud, de Hacienda y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Educación Pública con el que remite la información correspondiente al primer trimestre 2015 de los organismos descentralizados. Remítase esta documentación a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores y a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Instituto Nacional de las Mujeres su informe de resultados correspondiente al periodo enero-marzo de 2015 y los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres con sus respectivos anexos al primer trimestre de 2015. Remítase este informe a la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores y a las comisiones de Igualdad de Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano su informe anual de actividades correspondiente al ejercicio 2014.
remítase a las comisiones de Gobernación, de Comunicaciones y de Transportes de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados el informe semestral del Estado que guarda la solventación de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas con corte al 31 de marzo de 2015 de la Auditoría Superior de la Federación. Remítase dicha información a la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la senadora Gabriela Cuevas Barrón el informe de actividades durante la 132 Asamblea de la Unión Interparlamentaria celebrada del 27 de marzo al 1 de abril del año en curso en Hanoi, Vietnam. La Asamblea ha quedado enterada. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, se recibieron las comunicaciones de los senadores Arturo Zamora Jiménez, Armando Ríos Peter y Ernesto Cordero Arroyo, presidentes de la primera, segunda y tercera comisiones de trabajo de la Comisión Permanente del actual receso, por las que informan de la instalación de cada una de esas comisiones. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Compañeros legisladores, a partir de la solicitud del senador Manuel Bartlett Díaz, informo a ustedes que la mesa directiva suscribió un acuerdo para modificar la integración de comisiones de esta comisión permanente. Solicito a la Secretaría de lectura a los puntos resolutivos del acuerdo. Doy lectura al resolutivo del acuerdo. Único, se modifica la integración de las comisiones de la Comisión Permanente de la siguiente manera. Primera comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. Se retira el senador Manuel Bartlett Díaz y en su lugar se incorpora la diputada Lilia Aguilar Gil. Segunda comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. Se retira la diputada Lilia Aguilar Gil y en su lugar se incorpora el senador Manuel Bartlett Díaz. Es todo, señor presidente. Esta discusión, el acuerdo, en virtud de no haber oradores, oradoras interesadas en tomar tribuna, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Compañeros legisladores, legisladoras, a solicitud de los grupos parlamentarios y por acuerdo de la mesa directiva daremos paso a una ronda de intervenciones de los mismos para referirse al Día del Maestro. Tiene el uso de la tribuna el senador Daniel Amador Gaxiola del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, don Daniel Amador. Con su permiso, señor presidente. Sin duda, a 48 horas de tener el reconocimiento nacional a los maestros de México, el próximo viernes 15 de mayo, para la bancada del Partido Revolucionario Institucional, es altamente gratificante y nos llena de orgullo poder reconocer desde esta tribuna del Honorable Congreso de la Unión en su comisión permanente la loable labor que día a día realizan los maestros de nuestro país por la niñez y la juventud de nuestra patria. Reconocer la función docente, la entrega permanente de quienes con ahínco, con desvelo y con entrega profesional realizan permanentemente su labor, no importando el más intrincado rincón de la sierra de cualquier estado de nuestro país, no teniendo en ninguna circunstancia argumentos que impidan, aún con las carencias que en muchas ocasiones en nuestras escuelas públicas su infraestructura material no es la adecuada, los maestros hacen su tarea y su noble labor. Para ello, sin duda,
el reconocimiento desde esta tribuna para que los padres de familia de México, los gobiernos en sus tres órdenes, podamos reconocer y podamos enaltecer la figura del maestro mexicano. Hay que precisarlo, son tiempos nuevos, es un siglo distinto donde hoy la tecnología, los medios masivos de comunicación juegan un papel importante. Por eso también se ha buscado impulsar una auténtica profesionalización docente para que la excelencia educativa y la calidad que ésta se presenta en las escuelas públicas de este país sea acorde a la realidad que viven nuestros niños y nuestros jóvenes mexicanos. Se busca sin duda fortalecer la educación de México a través de las escuelas de tiempo completo, a través de la actualización, formación y capacitación de los docentes, a través del examen de oposición para adquirir una plaza docente, a través de los exámenes de oposición para las promociones o ascensos, y también poder fortalecer la capacidad de gestión a través de los comités de participación social de la educación integrados por padres de familia, autoridades y maestros. Sin duda, el esfuerzo se está haciendo y los maestros son vanguardia en la tarea educativa de México. Habrá que seguir reforzando compromisos presupuestales, sin duda, para poder seguir avalando la integración de más y mejores escuelas públicas y tener la oportunidad de que nuestros compañeros maestros puedan también seguirse profesionalizando y adquiriendo a través de becas que pueda otorgarles la autoridad educativa una mayor capacitación. Por esa razón, esta tribuna hoy inicia esta sesión permanente, señor presidente, reconociendo la labor de los maestros de México. El Partido Revolucionario Institucional se complace en reconocer a los maestros mexicanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Maestro Daniel Amador. En uso de la palabra, el senador Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Estimados legisladores, Domingo Sarmiento reflexionaba en la siguiente orientación: los discípulos son la biografía del maestro. Desde 1918, el presidente Carranza decretó la celebración del Día del Maestro. Nosotros quizás seremos recordados por unas cuantas personas el día que concluye nuestra existencia. El maestro, y en particular en México, siempre se ha recordado por miles de personas. Todos recordamos la persona que nos enseñó a leer, a escribir, la maravillosa geografía del territorio nacional, la gran historia de México y los valores del civismo. Dentro de 2 días, a lo largo y a lo ancho del país, en 2.457 municipios, reconoceremos al maestro mexicano, al que se levanta temprano, llega a tiempo a clase, cumple el programa educativo, construye la comunidad de aprendizaje y está en procesos de formación continua. Nunca haremos el reconocimiento suficiente a estos maestros y maestras en México. Y hay que reconocer que tenemos una deuda socialmente incumplida con ellos. Pensemos solamente en la sierra, en la montaña, en el barrio, en la colonia, en la comunidad, lo que cada uno de ellos, con polvo, sudor y lágrimas, emprende todos los días. Recientemente hemos venido construyendo la parte preliminar de lo que algún día probablemente será una reforma educativa. Y los 2 grandes actores de la educación son los padres de familia y los maestros. Y el maestro en México necesita de un gran apoyo. Requerimos una alianza. Por eso, por ejemplo, en este mes, al finalizar el mes, en los transitorios de la reforma,
pusimos como un requisito la revisión de la carrera magisterial. Esperemos noticias de la Secretaría de Educación Pública. Necesitamos también revisar el modelo educativo, la formación de la educación normal y el reconocimiento a estas maravillosas personas. Por eso, desde esta tribuna, desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, les extendemos la mano, les abrimos el corazón y les damos nuestro gran reconocimiento. Enhorabuena al maestro mexicano. Gracias, don Juan Carlos Romero Hicks. Enseguida tiene uso de la palabra la diputada Graciela Saldaña Freire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Nosotros no podemos dejar, como grupo parlamentario, dejar pasar un día tan importante como es el Día del Maestro. Sin embargo, esta tarea muchas veces se habla de enseñar, pero finalmente la tarea de un maestro y de todos los que de alguna manera hemos defendido en las aulas el conocimiento no es enseñar, sino más bien transmitir. Y transmitir todo el aprendizaje que requieren las y los estudiantes de todos los niveles. En cuanto hay un documento en México, que es un informe del 2015, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación entregó al Congreso de la Unión, donde confirma la importancia de este órgano autónomo como una de las instituciones creadas por la reforma al artículo 3º constitucional y sus respectivas leyes reglamentarias. Resalta la relevancia de contar una evaluación objetiva y lo más cercano posible a la realidad de las condiciones del Magisterio Nacional y permite, a partir de este diagnóstico, diseñar e implementar las políticas públicas necesarias para atender estas debilidades y necesidades. Comentaremos solamente algunos hallazgos de este segundo informe elaborado por el Instituto, y el primero lo presentamos a principios de 2013 y particularmente haremos referencia a las precarias condiciones detectadas en las escuelas normales públicas del país, de sus estudiantes, a las deficiencias de su planta docente y de sus egresados. Sabemos bien que aquí hay una enorme deuda en todo lo que tiene que ver el sistema educativo. De acuerdo a este minucioso estudio, que tiene 204 páginas, y es posible encontrarlo en el sitio del INE, con /E, para quien desea ampliar la información, el 59% de quienes asisten a escuelas normales públicas, en su mayoría mujeres, provienen de familias pobres cuyos ingresos se ubican por debajo de la línea de bienestar mínimo de la canasta alimentaria, situación que se agrava para quienes cursan una licenciatura en educación primaria intercultural, es decir, para los futuros profesores indígenas. El informe señala que esta condición socioeconómica desfavorable incide en los bajos resultados académicos alcanzados por los estudiantes normalistas, ya que la formación que imparten las escuelas normales deja mucho que desear, pues más de la mitad de sus estudiantes alcanzan resultados insuficientes en los exámenes que se aplica a la mitad y término de la carrera. En este sentido, plantea que es necesario transformar a mediano plazo las 484 normales del país, 279 públicas, para convertirlas en instituciones de educación superior, pero también revisar a fondo el currículum de la educación normal y de los formadores de docentes en la manera de cómo se selecciona, que aunque ha habido algunas modificaciones en la reforma, esto no entra a fondo en ese sentido, y contrata en las normales. Para ello propone que se deberá crear un esquema para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los formadores de docentes y que las materias disciplinarias de la carrera magisterial las impartan las universidades, mientras las pedagógicas y didácticas estén a cargo de profesionales de la educación. Otro aspecto que personalmente considero pertinente
señalar son los escasos recursos destinados a la formación continua de docentes de educación básica, puesto que solo se canalizan 363 pesos con 91 centavos anuales por persona, lo cual es necesario por el propio instituto como mucho menor al que se considera necesario. A manera de comparación, cabe decir que en la educación media superior, los recursos destinados a cada profesor equivalen a 10,000 pesos. Otro aspecto a resaltar es la desigualdad de los salarios de los maestros indígenas, que además se enfrentan a desfavorables condiciones en las escuelas en las que prestan sus servicios. Frente a este y otros hallazgos encontrados, el Instituto recomienda generar información más completa y precisa sobre los docentes, materia en la que el Instituto Nacional de Educación promoverá la realización de estudios y la sistematización de la información que estos y las evaluaciones generen para conocer más y atender mejor a los docentes. Así, podría yo estar mencionando varios aspectos en donde tenemos en deuda todo lo que es el sistema educativo, pero sobre todo que este día 15 que celebraremos y que estamos mencionando en esta sesión, decirles que tenemos una deuda muy grande en el sistema educativo y que muchos de los maestros, pero sobre todo también los estudiantes, son los que reciben la información y estamos en deuda. Estamos en deuda, senadores, diputados, y también mencionarles que los que venimos de estados, como es el estado de Quintana Roo, no hay una escuela pública. No hay una escuela pública y es una petición de manera reiterada en este estado por toda la comunidad, en donde ¿qué hace falta para bajar una escuela y tener con las condiciones necesarias? Y hablo del sistema medio y hablo del sistema medio superior. No tenemos una universidad pública, por lo tanto, nuestros jóvenes de la península y nuestros jóvenes del estado de Quintana Roo, de donde provengo, tienen que emigrar a estados como es Yucatán, a los estados como es el Distrito Federal, para poder contar con una oportunidad y podérselas dar. Así que yo pido que en este momento podamos más bien canalizar todo este esfuerzo, energía, pero sobre todo un recurso económico, porque necesitamos una escuela digna para un estado tan importante como es el sur, como es el estado de Quintana Roo, pero no dejemos de tener esta posibilidad de hacerlo en esta comisión permanente, ya que tenemos esta deuda y sobre todo que queremos a los jóvenes en las aulas y no incrementar este nivel de violencia tan grande como ya la tenemos en el país y se siga replicando en los demás estados. Muchas gracias. Gracias, diputada Graciela Saldaña. En uso de la palabra la diputada María San Juana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Gracias, senador presidente. Quiero iniciar mi participación con una cita. Por mucho tiempo, la noble profesión del magisterio ha sido de las más despreciadas, y esto solamente porque es de las peor pagadas. Nadie desconoce el mérito de esta profesión, nadie deja de designarle con honrosos epítetos, pero al mismo tiempo nadie respeta ni guarda atención a los pobres maestros que por lo mezquino de sus sueldos tienen que vivir en lamentables condiciones de inferioridad social. Termina la cita. Así rezaba parte del manifiesto del Partido Liberal Mexicano, signado el 1 de julio de 1906, reseñando un sensible aspecto de las condiciones sociales que embargaba a mexicanas y mexicanos de aquel entonces. Sin duda, fueron motivos suficientes para que desde el faro de su saber contribuyeran en gran medida a la conformación del México contemporáneo emergido de la gesta revolucionaria de 1910. Por ello no es de extrañar que desde el 15 de mayo de 1918 se conmemore en nuestro país el Día del Maestro, celebración establecida a propuesta de dos insignes diputados federales de la 27ª legislatura, del coronel Benito Ramírez García y del doctor Enrique Viesca Lobatón.
quienes llamaron la atención sobre la injusticia prevaleciente con las y los profesores, así como de la importancia de honrar y dignificar su labor. A casi 100 años de esa primera celebración, siguen vigentes los propósitos que motivan el reconocimiento a los formadores de personas y ciudadanos mexicanos. Su participación en el devenir histórico de México hace necesario el homenaje y la gratitud que se merecen. Su labor ha sido señalada como un apostolado social por el grado de compromiso y determinación de parte de quienes ejercen esta noble profesión. Ser maestro, maestra, no es un trabajo fácil. Se necesita más allá del necesario esfuerzo, su dedicación, compromiso y responsabilidad para poder educar, formar y orientar a casi 32 millones de alumnos que asisten hoy a las aulas de las escuelas públicas. El ejercicio de su profesión, además del apoyo de los padres o tutores y la colaboración de los mismos estudiantes, es tan importante como el hecho de establecer y moldear las raíces de quienes son y serán tanto los futuros ciudadanos de este país como los oficiales, los técnicos, profesionistas y emprendedores que sigan impulsando la innovación, la ciencia y la técnica que contribuyan a nuestro desarrollo. Como país, somos vanguardia al celebrar y reconocer ininterrumpidamente desde 97 años a quienes llevan a cabo y materializan los ideales educativos que están plasmados en nuestra Constitución, a quienes luchan contra la ignorancia y desde su espacio de trabajo y no desde las calles, contribuyen a la disminución del rezago educativo de nuestro país. La desarticulación y desajustes del tejido social que observamos cotidianamente nos exige revitalizar la valoración que debe hacerse a las maestras y maestros de México como formadores de conciencias y actores que con su ejemplo invitan a la superación personal, a la solidaridad y al compromiso a la edificación de una mejor sociedad. Deseo a nombre propio y de mi grupo parlamentario Nueva Alianza felicitar y reconocer a las maestras y maestros de todo México, quienes a pesar de las circunstancias muchas veces adversas, cumplen con su vocación de formar a nuestra niñez y juventud mexicana. Estamos conscientes del reto que significa para los y los docentes de hoy adecuarse a los nuevos tiempos y asumir lo que les corresponde para dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales. Hoy, desde los distintos sectores de la sociedad, algunos con intereses legítimos y otros con intenciones de denostar el desempeño docente, alzan las voces para exigir mejores maestros, más preparados, como única condición para elevar la calidad de la educación, dejando de lado las condiciones y los insumos con los que realizan su labor. Pero como siempre lo han demostrado los maestros, han asumido con responsabilidad este compromiso con la nación y la sociedad mexicana, a pesar de la campaña mediática de algunos grupos de interés que buscan desprestigiarlos. Nuestro reconocimiento y felicitación a todos y a todas las maestras de México y nuestro respetuoso exhorto a todos y cada uno de ustedes, a todas y a cada uno de esos. Ojalá en su recuerdo y en su memoria prevalezcan la imagen de aquellas maestras y de aquellos maestros que han contribuido a que hoy estemos en estas curules y en este espacio. Felicidades a todos y todas las maestras de México y muchas gracias por su atención. Gracias, maestra. En el apartado de iniciativas se concede el uso de la palabra al diputado Filiberto Guevara González, a nombre de los diputados Raimundo King de la Rosa y Roberto Ruiz Moronati, del Grupo Parlamentario del Partido del Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Con su venia, señor presidente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Por su parte, la política de los Estados Unidos mexicanos establece en su artículo 4, párrafo 4, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de la salud. En la práctica médica actual, y debido a la falta de regulación específica en algunos aspectos relativos al derecho de la salud, se realizan acciones en perjuicio del bienestar de la población. Una de estas cuestiones es la práctica indebida de negar a los pacientes o a sus familiares el acceso a sus expedientes clínicos o entregarlos en forma de resumen parcial, bajo el argumento de que el expediente clínico es propiedad de la institución o del prestador de servicio médico y que solo con una orden de la autoridad están obligados a entregarla, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que es un derecho humano que el interesado cuente con todas las facilidades para tener acceso a la información exacta sobre su estado de salud. Esta práctica continúa realizándose y en muchos casos tiene como origen el ocultamiento de información para impedir que el paciente pueda evaluar libremente el actuar de los profesionales que lo están atendiendo. Aún la práctica anterior, hay un problema recurrente en la práctica médica, sobre todo en las instituciones hospitalarias privadas, que aprovechándose de la situación de desconocimiento o de urgencia de los pacientes o de sus familiares, suministran servicios, procedimientos y medicamentos innecesarios y los incluyen en los estados de cuenta en cantidades que no fueron proporcionadas a precios notoriamente superiores a los que privan en el mercado, y bajo la misma premisa, algunos hospitales privados obligan a los pacientes a adquirir instrumentos, aparatos o medicamentos necesarios o innecesarios para su atención, o en su caso, obtenerlos de su cuenta, a pagar al hospital una cuota exorbitante a cambio de ingresarlo en su inventario y aplicarlo a los pacientes. Todas estas prácticas verdaderamente abusivas y que deben ser catalogadas como delictivas impactan no solo en la economía de los pacientes y de sus familiares, sino también en el derecho a la salud, pues no solo pueden afectarlos directamente al prescribir tratamientos innecesarios, sino al mermar su capacidad de sufragar los gastos hospitalarios. Puede poner a los afectados en la necesidad de abandonar el hospital antes de ser dados de alta por no contar con los recursos para continuar su tratamiento, poniendo en grave riesgo la recuperación de su salud. Por lo anterior, la presente iniciativa considera necesario establecer normas que sancionen con mayor severidad estas prácticas perniciosas, como las medidas necesarias para erradicarlas efectivamente en beneficio del derecho humano a la atención de la salud, y de igual forma debe sancionar con el mayor rigor. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho fundamental a la salud impone deberes tanto a los poderes públicos como a los particulares que se dedican al ámbito de la salud, incluyendo desde luego a los médicos y a los hospitales. La presente iniciativa propone modificar la fracción séptima del artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud a efecto de que los beneficiarios del sistema de protección social en salud no solo cuenten con un expediente clínico, sino que tengan acceso pleno y restricto al mismo y que tengan derecho a solicitar copia completa y gratuita sin tener que justificar su solicitud, la cual debe proporcionársele sin demora alguna. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora María del Pilar Ortega Martínez para presentar a nombre propio y de la senadora Gabriela Cuevas Barrón, son del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de delitos contra la humanidad. Adelante, Pilar. Gracias, presidente. Señoras y señores legisladores, vengo a presentar a nombre de la senadora Gabriela Cuevas Barrón y del mío propio una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de delitos contra la humanidad. El concepto reciente de crímenes de lesa humanidad podría remontarse a la declaración del 28 de mayo de 1915, dada por los gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia, en la que se hizo alusión a las masacres de la población de Armenia en Turquía. Esta declaración, las atrocidades cometidas fueron descritas como crímenes contra la humanidad, por los cuales todos los miembros del gobierno turco serían declarados responsables junto a sus agentes implicados en dichas masacres. Sin embargo, a través de la historia, esta acepción no había tenido una definición uniforme hasta el concepto internacionalmente aceptado que recoge la Corte Penal Internacional, que señala que los crímenes de lesa humanidad, y con este concepto recogido por la comunidad internacional, define a los mismos como conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esclavitud sexual, esterilización forzada y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien lo sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Si bien el Estatuto de Roma no cuenta con ninguna disposición que obligue a los Estados parte a tipificar en el ámbito interno los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional, sí existe una necesidad general de examinar el tema a propósito del principio de complementariedad, de forma que con este principio los Estados parte deberán tener la primera oportunidad para investigar, procesar y, en su caso, sancionar a quienes se presuman hayan cometido crímenes de trascendencia para la comunidad internacional. En consecuencia, si un Estado no ha incorporado plenamente en su legislación los tipos penales necesarios para llevar a cabo un proceso penal, se encontrará en el supuesto de incapacidad jurídica que, en efecto, prevé el Estatuto de Roma para la intervención de la Corte Penal Internacional. Algunos expertos señalan que no es necesario tipificar los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional de forma exacta, sino que la materia de prohibición podría estar contenida en otros tipos penales. Otros más juzgan como indispensable la posibilidad de evaluar la conveniencia de hacerlo a la luz de los derechos humanos como criterio fundamental para estos efectos. Países emblemáticamente lo han recogido como Argentina, Uruguay, Sudáfrica, Australia, Kenia, han optado por relacionar estrechamente mediante el método de remisión los tipos criminales establecidos por el Estatuto de Roma en sus leyes nacionales, contextualizándolos siempre en supuestos de la comisión de conductas graves contra el derecho internacional humanitario. En nuestro derecho mexicano no existe en ningún ordenamiento la regulación adecuada respecto a este tipo de crímenes, y es por ello que presentamos la presente iniciativa, que tiene por objeto los siguientes puntos fundamentales. Uno, sería la imprescriptibilidad de los delitos bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Un segundo punto, la homologación del umbral de punibilidad para quienes perpetren cualquiera de los tres grupos de delitos bajo la jurisdicción de la Corte. Crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad en cualquiera de sus modalidades. Tercero, la inclusión de las conductas tipificadas en el Estatuto de Roma al Código Penal Federal, a fin de que en el contexto de la comisión de crímenes contra la humanidad se valoren sus elementos con sujeción a lo establecido en el Estatuto. Cuarto, la incorporación de disposiciones relacionadas con la responsabilidad de jefes y subordinados en la comisión de crímenes contra la humanidad y sus posibles circunstancias eximentes. Es importante añadir que toda vez que México no ratifica aún las enmiendas de Kampala del Estatuto de Roma, y que si bien la conferencia de revisión del Estatuto
realizada precisamente en Kampala, Uganda, en junio de 2010, adoptó por consenso enmiendas al Estatuto de Roma que incluyen una definición para el crimen de agresión, las condiciones para su entrada en vigor se establecieron para enero de 2017 y esta iniciativa no formula aún propuesta de incorporación de este tipo penal por estas razones. Señoras y señores legisladores, finalmente quisiera señalar que México tiene todavía retos importantes en materia del cumplimiento y protección de los derechos humanos. En la ruta hacia la consolidación de un Estado democrático de derecho, tenemos que seguir trabajando por consolidar realmente un derecho, un respeto profundo a los derechos humanos de los mexicanos, y es por ello que, a pesar de que en esta legislatura particularmente se ha avanzado mucho, igual que en la anterior, construyendo la reforma constitucional en materia de derechos humanos, me refiero a la legislatura anterior, y en estas reformas tan importantes como acotar el fuero militar y recientemente regular la desaparición forzada y tortura y otras formas de privación ilegal de libertad, hoy proponemos seguir avanzando a fin de fortalecer la protección y defensa de los derechos humanos y con ello también fortalecer nuestra democracia. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Pilar Ortega. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. En uso de la palabra, la diputada Gloria Bautista Guevara, para presentar a nombre propio y de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 constitucional. Es Bautista Cuevas, lo aclaro para que se corrija en el diario de los debates y no sea que vaya a haber una confusión grave. Con su venia, presidente, compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, a través de la diputada Yesenia Nolasco y la de La Voz, consideramos que el tema de la discriminación sigue siendo una constante en diversos ámbitos de la vida nacional, al igual que las formas contemporáneas de esclavitud sancionadas desde diversos instrumentos de la ONU y que en México no quiere reconocerse a pesar de las muestras tan lacerantes que estamos viviendo. El hecho de que se utilicen condiciones sociales y económicas precarias para cometer actos discriminatorios y vejatorios no son dignos de sociedades y estados que se jactan de ser del siglo XXI. Las carencias monetarias, la apariencia física, la edad y el sexo son las condiciones más propensas y señaladas por los distintos grupos encuestados, mediante las cuales se ha percibido que sus derechos no han sido respetados por esas mismas causas. La falta de reconocimiento a las garantías individuales no permite el reconocimiento de carácter multicultural que conforma la sociedad, propiciando los distintos actos que se definen como discriminatorios y que enumera el artículo 9 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que podemos tomar como enunciativos, mas no limitativos. Lo anterior nos deja en claro que la parte discursiva es cada vez más ajena a la realidad. Por ello, y en congruencia con las necesidades actuales de una sociedad cada día más heterogénea, es que considero oportuno y necesario ir adecuando nuestro marco regulatorio a esa movilidad social. Por eso, esta iniciativa, para fortalecer los motivos, para evitar todo tipo de discriminación en el marco del respeto de los derechos humanos de cada persona mediante la libertad e igualdad, sin menoscabo de individuo alguno. Nuestro partido fue el impulsor en 2001
en este Senado para elevar a rango constitucional esta prohibición. Ahora acudimos una vez más para ampliarla e insistir de nueva cuenta, como entonces, el reconocimiento constitucional de la prohibición de las formas contemporáneas de esclavitud, como es el servilismo, la explotación laboral, la explotación infantil, el matrimonio forzado, entre otros. Necesitamos otorgar a los ciudadanos mecanismos jurídicos que les sirvan y que los protejan. Este es uno de ellos. Por lo tanto, la propuesta es que se reforme el artículo 1 en su tercer párrafo del capítulo 1 de las garantías individuales de la Constitución Política de los Estados Unidos para que quede como sigue. Queda prohibida toda discriminación, distinción, exclusión o restricción motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil y toda aquella que atente contra la dignidad humana y que tenga por efecto impedir, anular o menoscabar el reconocimiento y o el ejercer los derechos de libertad e igualdad de oportunidades de las personas. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Gloria Bautista Cuevas. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Se concede la palabra al diputado Tomás Torres Mercado para presentar a nombre del diputado Arturo Escobar y Vega del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil en materia de aeronaves no tripuladas. Gracias, señor presidente Barbosa Huerta, que además lo saludo con aprecio y con respeto, con reconocimiento a su diligencia en la conducción de los trabajos de esta comisión permanente y otras tareas que ha venido desempeñando. Efectivamente, señoras, señores legisladores, en nombre del diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y por convencimiento propio, por supuesto, traigo a la consideración de esta Asamblea, es una iniciativa con el propósito de adicionar la Ley de Aviación Civil en materia de aeronaves no tripuladas. Y para todos y sobre todo para los señores legisladores, resulta obvio que las propuestas contenidas en las iniciativas y en las leyes deben necesariamente encontrar una fuente que le da origen, una fuente que nutre justamente a las propuestas como esta. Es decir, recoger la realidad para normar una realidad y darle sentido en un marco normativo. Y es el caso en México y en el mundo de que la tecnología nos está alcanzando. Y ahora hemos visto no solamente drones, esos que se conocen como drones, que vigilan la frontera de México con Estados Unidos, sino que también luego transportan cosas prohibidas por la ley o que, surcando los cielos, van y se depositan en algún lugar no deseado. La propuesta, compañeras, compañeros, no es otra cosa que darle reglas a estos aparatos que funcionan sin tripulación. Y es el caso, hago la observación, de la oportunidad del sentido de esta propuesta del diputado Escobar y Vega, porque justamente la Dirección General de Aeronáutica Civil ha emitido, fíjense ustedes,
dice literalmente una circular obligatoria. Una circular tiene administrativamente efectos vinculantes para quienes van dirigidas. Y en esos términos es obligatoria, es imperativo su cumplimiento, pero está contenido en una circular, virtud a que la ley, justamente la ley de aviación, no contempla, le llama técnicamente la Dirección General de Aeronáutica Civil, sistema de aeronave pilotada a distancia, es decir, no está en la ley. Y la ausencia de la prevención normativa en la ley se está salvando con una circular, repito, que es vinculante, pero que en el rango, en el sistema jurídico mexicano, sin duda puede ser impugnada. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta, recoger algo que en la realidad está ocurriendo y llevarlo a la ley para darle vigencia y para ponerle reglas a estos, dice el área técnica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sistema de aeronave pilotada a distancia. Nosotros le llamamos a esta materia aeronaves no tripuladas. La semántica de la expresión es irrelevante, es colocarnos en la propuesta para recoger esto que la realidad y la tecnología nos da. Le ruego, señor presidente, y para contribuir además a la dinámica de la interesada sesión el día de hoy, que incorpore al diario de los debates el texto de la iniciativa del diputado Escobar. Muchas gracias. Gracias, diputado Tomás Torres Mercado. Como lo solicita la Secretaría Parlamentaria, ha tomado nota para que se incorpore de manera textual el contenido de la propuesta. Túrnese a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados. Se concede ahora el uso de la tribuna a la diputada María San Juana Cerda Franco para presentar a nombre propio y de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza un proyecto de decreto por el que se adiciona a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y se reforma la Ley de Coordinación Fiscal. Gracias, presidente, y saludo a mis compañeros y compañeras legisladores nuevamente. El sistema educativo nacional ha sufrido cambios importantes en materia normativa y funcional. A partir de 1992, con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la educación pública se convirtió en una responsabilidad compartida entre los estados de la República y la Federación. Esta transformación dio un giro importante en la administración de los servicios educativos y, desde luego, en su financiamiento y la forma en que se ejercen los recursos públicos en materia educativa. Con la creación de los fondos de aportaciones federales en materia educativa, de salud e infraestructura social a nivel municipal, se establecieron los mecanismos de coordinación entre la Federación y los estados para mantener actualizada la información sobre las plantillas de personal, la relación de la infraestructura y los gastos de operación inherentes al sector. Sin embargo, lo que quedó establecido en la norma no fue correspondido en los hechos por la autoridad responsable de esta área. En el caso de la educación, la omisión de la SEP de cumplir con la ley derivó en una serie de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. A partir de esas observaciones, se incluyó la obligación de la Secretaría de Educación Pública y las entidades federativas de coordinarse y emitir, sobre la base de las auditorías practicadas al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío o la incorrecta aplicación de los recursos del FAE. En consonancia con lo anterior, como resultado de la reciente reforma educativa que significó la reconcentración de los recursos destinados al FAEP en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, el FONE, corresponde ahora a la Secretaría de Educación Pública la obligación de presentar a través de Internet la información relativa a la situación laboral de las plazas y horas que fueron anteriormente transferidas, así como del ejercicio del gasto operativo y de compensación que forman parte del FONE, tal como lo establece la fracción novena del artículo 26A
de la Ley de Coordinación Fiscal. No obstante lo anterior, dicho precepto no encuentra sustento en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por un lado, no se hace referencia explícita al FONE y por otro, se omite la responsabilidad de la SEP en el cumplimiento de sus gastos, de sus responsabilidades con relación al ejercicio del gasto educativo. Menciono y preciso esto para recordar que el anterior fondo de aportaciones estaba incluido en los supuestos normativos del artículo 73 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, mismo que señalaba como obligación de las entidades federativas presentar la información relativa a dicho fondo. Esa obligación, que debería ser ahora respecto al FONE, no fue establecida en el nuevo texto de la ley publicado el 9 de diciembre de 2013, lo que consideramos una omisión legislativa que, si bien en los hechos ya fue atendida recientemente, es importante que quede explicitada en la norma con la finalidad de fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas. A mayor abundamiento y precisión, la Ley de Coordinación Fiscal refiere que la Secretaría de Educación Pública tiene la obligación de presentar a través de Internet la información a que se refiere el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Pero al no mencionarse al FONE, la Secretaría no está obligada a cumplir con una serie de obligaciones, lo cual contribuye a la opacidad de la conducción y ejecución del presupuesto destinado a la nómina y gasto operativo. Es decir, lo que pedimos con esta modificación es armonizar una ley con la otra para darle claridad y sustento normativo a la aplicación de los recursos que establece el fondo. Compañeras y compañeros, es imperativo legislar para que la ley sea clara y precisa, a fin de garantizar su cabal cumplimiento y aplicación. En mi grupo parlamentario de Nueva Alianza reiteramos de esta manera nuestro compromiso para dar un mejor funcionamiento y transparencia al sistema educativo nacional. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputada María San Juana Cerda Franco. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. En el apartado de proposiciones se concede ahora la palabra al senador Arturo Zamora Jiménez para presentar a nombre propio y de la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a nombrar al titular de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Muchas gracias, presidente, compañeros integrantes de la mesa directiva. A nombre de la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo y de un servidor, sometemos a la consideración de esta comisión permanente la presente proposición con el fin de que la Procuraduría General de la República nombre titular de la Subprocuraduría responsable de los derechos humanos, prevención del delito y servicios a la comunidad. Como todos sabemos, el día 3 del mes de marzo del 2015, el Senado de la República ratificó el nombramiento como Procuradora General de la República, a la que hoy es titular, paso fundamental para garantizar los derechos humanos y el cumplimiento del Estado de Derecho. La nueva Procuradora tomó protesta de ley a 3 subprocuradores, al oficial mayor y al visitador general de esa dependencia federal, y ratificó en su cargo al responsable de la Agencia de Investigación Criminal, quedando pendiente nombrar titular del área de derechos humanos. Esta subprocuraduría sin duda es de gran importancia para dar causa y certidumbre a los temas que tienen que ver en el ámbito de la tutela efectiva de los derechos de todos los ciudadanos. De aquí la importancia de esta propuesta que se hace, y sobre todo porque tiene bajo su responsabilidad
temas inherentes a la prevención del delito y temas también relativos a la protección y tutela efectiva de los derechos de las víctimas, de los derechos de los familiares y sobre todo promover la cultura de la denuncia por parte de las personas que han sido víctimas de un delito. Es evidente que con la renuncia que se hizo el 28 de mayo del año 2014 del entonces titular de esta subprocuraduría, el señor licenciado y exlegislador Ricardo García Cervantes, desde el 28 del mes de mayo del año 2014 no hay titular en esta instancia, por lo tanto estamos prácticamente cumpliendo un año sin que haya titular. Por eso resulta importante y oportuno llevar a cabo una exhortación muy atenta y muy respetuosa a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus atribuciones nombren a la brevedad al titular de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Señor presidente, este punto de acuerdo fue registrado como de urgente resolución, pero solicitamos muy atentamente sea tan amable de que se turne de manera directa a la comisión, a la primera comisión, si es tan amable, para que no se considere como de urgente resolución. Gracias, senador Arturo Zamora. Como lo solicita, túrnese a la primera comisión de esta comisión permanente. En uso de la palabra, la diputada Esther Quintana Salinas, para presentar a nombre del senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un punto de acuerdo que exhorta al director del Instituto Mexicano del Seguro Social a comparecer para que explique las causas de las muertes tras la aplicación de vacunas en el estado de Chiapas. Con su venia, diputado presidente, en el artículo 4 constitucional se establece que todos los mexicanos tenemos derecho a la salud. El Instituto Mexicano del Seguro Social es una de estas instituciones cuya obligación es poner al alcance de sus derechohabientes los servicios de salud de calidad y cantidad, idóneos para el ejercicio del derecho a la protección precisamente de la salud. Resulta entonces preocupante en el caso de 37 menores de edad que presentaron reacciones alérgicas derivadas de la aplicación de vacunas por parte del personal de salud de ese instituto el pasado 8 de mayo del presente año. Estos hechos ocurren en una de las regiones más marginadas de nuestro país, Simojovel, Chiapas. Ya murieron 2 menores de edad y otros 30 se encuentran bajo atención médica. Ya quisiera yo que nos viéramos en los zapatos de los padres de familia que están pasando por semejante trance. Las vacunas que recibieron los niños fueron contra la tuberculosis, el rotavirus y hepatitis B. Hasta este momento, José Antonio González Anaya, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, no ha sido lo suficientemente contundente en la explicación de esta tragedia. Los padres de estos menores merecen una explicación por daños irreparables, pues se trata de la pérdida de 2 vidas. Los menores hospitalizados también tienen derecho a recuperar su salud, y en esto tiene un papel determinante este hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Según la norma oficial mexicana NOM 036 SSA 2 2002,
establece la prevención y control de las enfermedades para la aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano, para el manejo y conservación de los biológicos que debe cumplir, entre otras, se requieren las siguientes acciones. Dice la norma que se requiere vigilar el funcionamiento adecuado de la red o cadena de frío en todas sus unidades de salud y áreas administrativas o de distribución, disponiendo para ello de equipo y personal capacitado en los procedimientos de almacenamiento, conservación, distribución, control y transporte de biológicos. Otra disposición es que el transporte de los biológicos se deberá realizar del nivel nacional al nivel estatal, regional y local, empleando medios refrigerantes que mantengan la temperatura entre 2 grados centígrados y 8 grados centígrados. También dispone que la temperatura del almacenamiento de la cámara fría y de los refrigeradores deben registrarse gráficamente por lo menos cada 8 horas y hay que estar vigilantes de la vida útil de ellos. ¿Qué de todo esto habrá fallado? No lo sabemos. Derivado de esto, los legisladores de Acción Nacional consideramos que los servicios de salud deben constituirse en instrumentos protectores de la vida humana y no en un riesgo para ella, que la pérdida de la vida de un menor no admite excusa alguna. Consideramos indispensable entonces que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social explique con claridad lo ocurrido. Con base en ello, las autoridades competentes deberán tomar acciones para sancionar a aquellos funcionarios que hayan sido responsables de semejante y doloroso hecho. Es por ello que estimamos urgente que el licenciado José Antonio González Anaya comparezca ante la primera comisión de esta comisión permanente a dar todo género de explicaciones que aclaren esta tragedia que está sucediendo, insisto, en una parte de nuestro país donde la marginación y la pobreza realmente son estrujantes. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias. Perdón, senador. No, me siento muy honrado que me diga usted. Gracias, diputada. ¿Cuál es el trámite que solicita usted le demos a este punto? ¿Que se turne o que se pida a la Asamblea si se considera que se turne? Se turna a la segunda comisión de esta comisión permanente. Enseguida tiene el uso de la palabra el senador Armando Ríos Peter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a valorar la cancelación del registro del Partido Verde Ecologista de México. Terribles. Con su permiso, señor presidente, el presente punto de acuerdo, como se ha señalado, tiene como objetivo pedir la cancelación del registro del Partido Verde Ecologista de México. Desde el inicio del actual proceso electoral hemos venido denunciando la estrategia de campaña anticipada del Partido Verde Ecologista, valiéndose de una sofisticada logística publicitaria y de la utilización de cuantiosos recursos de procedencia indeterminada, incluso de la donación prohibida y encubierta de tiempos en radiodifusión para la contratación de diversos medios de propaganda, fundamentalmente en radio, televisión, salas de cine, vías públicas, con espectaculares, tarjetas y monederos electrónicos para buses y una larga lista de objetos utilitarios. La estrategia ya ha sido sancionada, y esto es algo de lo que los medios han dado cuenta, por la autoridad electoral y ha sido calificada como violaciones graves y sistemáticas a la legislación electoral mediante el uso de recursos públicos y privados de origen ilegal. Incluso se han calificado ya violaciones que bien pueden constituir delitos. Y esto es importante subrayarlo, violaciones que bien pueden
constituir delitos, como se hace evidente en el caso de la desviación de recursos públicos desde este Senado de la República como parte del financiamiento para la adquisición ilegal en Televisa y en TV Azteca de aproximadamente 300,000 spots, lo cual está prohibido por el modelo de comunicación política vigente en la legislación electoral y está penado por la Ley General en materia de delitos electorales. Esta estrategia, trabada con toda evidencia como una acción de Estado con la complicidad manifiesta del Partido Revolucionario Institucional y al parecer también del Tribunal Electoral, pues su dilación para resolver diversos asuntos relacionados deja ver la complacencia de dicha autoridad. Compañeros y compañeras, es evidente, especialmente en este tema de los delitos, que esta comisión permanente tiene que manifestarse para discutir, por lo pronto, un tema de especial interés para la vida de la República y para la vida de nuestra democracia. El Partido Verde Ecologista ya se convirtió en un partido que de manera reiterada, sistemática, está violentando la ley. Y lo peor es que está poniendo en evidencia que el Instituto Nacional Electoral se está viendo limitado en su capacidad de evitar, y la señal que se le está mandando a la ciudadanía es una señal de plena impunidad. Solamente por comentar algo, hay 150,000 firmas de ciudadanos y ciudadanas que están pidiendo la cancelación del Partido Verde Ecologista. Es algo que hoy se va a debatir en el Instituto Nacional Electoral y por eso es importante, compañeros, compañeras, que en esta comisión permanente debatamos el tema. Tuve la oportunidad de platicar con la diputada Daniela Díaz y solamente les pongo una muestra de lo que está haciendo el Partido Verde Ecologista y lo que hoy se va a discutir el Instituto Nacional Electoral. Y que le atañe al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, porque lo que están haciendo es sumando la dinámica del PRI con la del gobierno federal y las trapacerías que está haciendo el Partido Verde. Les pongo un ejemplo de lo que están haciendo en Ecatepec, solamente para que quede claro. Esta tarjetita, que es la tarjeta que está entregando el Verde y que ya se volvió famosa, porque ha sido motivo de varias de las ya millonarias y cuantiosas sanciones, está llegando encartada, compañeros, está llegando encartada con este documento. Este documento es el que hace constar la entrega de las televisiones digitales que está haciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Y cómo está funcionando? Por eso le atañe al PRI. Por eso el PRI tiene que estar atento y espero que este debate lo podemos dar. Llega el documento oficial, se entrega la televisión y encartadita viene la tarjeta de su aliado, del Partido Verde Ecologista. Los compañeros, compañeras, sin duda alguna pedir la cancelación del Partido Verde Ecologista es lo mínimo que podemos hacer si no queremos ser parte de esta impunidad que hoy es un reflejo de la enorme corrupción que se vive en nuestro sistema político electoral. Han sido reiteradas las violaciones, está en riesgo la credibilidad del Instituto Nacional Electoral. El Verde desafortunadamente ya se convirtió en un partido que sistemáticamente, y lo reitero, está burlando la ley, y me parece, compañeros y compañeras, que lo mínimo que estamos obligados a hacer en esta comisión permanente, yo espero que el Partido Acción Nacional nos acompañe en esto, es a dar el debate. Sí, se está viviendo un proceso electoral, pero lo que está no solamente es el debate electoral. Hoy está en riesgo la credibilidad del Instituto Nacional Electoral y de las instituciones que tanto trabajo y tanto tiempo nos ha costado construir. Espero que el PRI tenga algo que decir, porque no solamente es un tema de su aliado del Partido Verde, sino que el gobierno federal también está involucrado. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Ríos Peter. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del reglamento, para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución y se pone de inmediato a discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
No se considera de urgente resolución, señor presidente. Túrnese a la primera comisión. Se concede ahora la palabra al diputado Tomás Torres Mercado para presentar a nombre del senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, un punto de acuerdo en torno a las instalaciones y servicios que presta el sistema de transporte colectivo Metro. Adelante, senador Torres Mercado. Sí, sonido en el escaño del senador Torres Mercado. Gracias, ciudadano presidente. Solicitándole a usted turne a la comisión que corresponde al punto de acuerdo, incorporando el texto propuesto al diario de los debates. Por su atención, gracias. Gracias. Se incorporará al diario de los debates el contenido del punto de acuerdo que ha sido recibido en esta mesa directiva, como si se hubiera presentado por el proponente. Túrnese a la primera comisión. Enseguida tiene la palabra. Adelante, diputada Graciela Saldaña. Sí, como lo comentó el senador Ríos Peter, quisiera que esta comisión permanente tomara cartas en el asunto. En el estado de Quintana Roo tiene ya más de un año repartiéndose despensas por una cantidad de… Diputada. Voy a concluir, presidente. Diputada, no puede usted plantear parte del asunto cuando no está a discusión. Ya fue turnado a comisión. Dígame si usted solicita un trámite y yo le respondo. Permítame concluir, pero no es así como procede, ¿eh? Solamente quisiera que se fueran a fondo en este tema, puesto que tenemos denuncias en la PGR y en la FEPADE y no han resuelto con respecto a este tema. Tenemos más de un año denunciándolo y son días y quincenas donde se entregan despensas enormes por parte de estas fundaciones del Verde Ecologista. Gracias, presidente. Gracias, diputada Graciela Saldaña. Senador Manuel Bartlett, sonido en su escaño. Señor presidente, quiero preguntar por qué no se han planteado los puntos de acuerdo que hemos nosotros solicitado. Uno es el asunto de los trabajadores de San Quintín y el otro es OHL. Los dos los presentamos y no veo que se estén listando. Porque de acuerdo al reglamento, el orden del día respecto a puntos de acuerdo, en el caso del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, es intercalada la incorporación de ellos de sesión en sesión. En la sesión pasada se presentó por Partido del Trabajo un punto de acuerdo. Así es, don Manuel, pero lo vamos a resolver de esta forma. Si usted desea que se modifique el orden del día, dígamelo si así lo solicita y yo pongo a consideración de la Asamblea si se incorpora lo que no aparece en la misma. Adelante, don Manuel. Mire usted, ese punto de acuerdo nos tocaba a nosotros en estos acuerdos que son absolutamente absurdos. Lo que hace aquí esta mayoría, ¿verdad?, es evitar que se discutan las cosas. Eso es lo que hace. No quieren oír a la oposición, no quieren oír temas que les molestan. OHL es un punto de corrupción fundamental de Peña Nieto y compañía, incluso el gobernador de Puebla. No quieren que se trate. Es un escándalo nacional, mundial. Y el otro asunto de los trabajadores, estos esclavizados, que le corresponde al gobierno federal proteger, está protegiendo a los empresarios. Le reitero, don Manuel. Tienen un millón de esclavos aquí para que ganen dinero en Estados Unidos. No es válido que el PRI elimine todos y con estos acuerdos espurios, porque son espurios, no quieren escuchar a la oposición. Es inaceptable. Si usted me solicita que se incorporen al orden del día, en este momento yo lo pongo a consideración de la Asamblea para que se dé el trámite correspondiente. ¿Me autoriza usted para que lo haga yo? Están en el orden del día, presidente. No están listados, pero el orden del día que se desahoga en la sesión es el que se acuerda en la mesa directiva, que es en cumplimiento al reglamento que se aprobó para el funcionamiento de esta comisión permanente. Le reitero, don Manuel, yo he sido siempre su aliado para que usted intervenga. Por eso estaba yo muy confiado en que lo iba a hacer ahorita para evitar que el PRI
para evitar que el PRI siga escamoteando los temas de corrupción del gobierno. Nos ganaron, de la don República Manuel. Y los temas que les duelen al servicio de los Estados Unidos para convertir en esclavos a 1 millón. Eso es lo que quieren hacer, silenciar a la oposición. La corrupción es la que quieren tapar y la connivencia con intereses extranjeros para sacrificar a 1 millón de trabajadores mexicanos. Corruptos los del PRI, eso es lo que son. Les pido a los señores diputados que conservemos el orden y la mejor forma es que no utilicemos expresiones de agresión. Don Manuel, no está usted en la sesión, por favor. Le pido al señor diputado que guarde silencio porque no forma parte de la comisión permanente. Usted no forma parte de la comisión permanente, le recuerdo. Usted puede hablar porque tiene voz, pero no puede hacer uso de la palabra aquí en la comisión permanente. Adelante, don Manuel, por favor. Pregunte usted al PRI si van a escamotear el tema de la corrupción. Dígame usted si quiere que y demos el tema trámite de los- a su solicitud, don Manuel. Pregúntele usted. Por eso, a ver, que claramente consulte la Secretaría a la Asamblea temas fundamentales en de votación justicia económica social, de esclavitud si se y de incorporan corrupción. al orden del día para su desahogo en esta sesión los temas, los puntos de acuerdo que propone el senador Manuel Bartlett Díaz. Consulto a la Asamblea en votación económica si se incorporan los asuntos solicitados por el senador Bartlett. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se autoriza, señor presidente. Adelante. Tiene el uso de la palabra la diputada María San Juana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y de Salud a coordinarse para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2015. Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros legisladores. Como todos sabemos, la obesidad es un problema de salud pública que está afectando a nuestra niñez en todo el país. En los últimos años, el número de personas con este problema ha aumentado de manera considerable, a grado tal que México es primer lugar mundial en obesidad infantil. Ante esta circunstancia, Nueva Alianza se ha manifestado por la promoción de estilos de vida saludables y establecer políticas públicas destinadas a desincentivar el consumo de alimentos y bebidas, cuyo aporte calórico es muy alto y su valor nutritivo es mínimo o nulo. El consumo de bebidas saborizadas es uno de los factores que favorece la obesidad y sobrepeso debido a que aportan un número muy elevado de calorías vacías. México es el mayor consumidor de refrescos a nivel mundial, 163 litros de refresco por persona al año. Por esta razón, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza apoyó el nuevo gravamen a las bebidas saborizadas a fin de contribuir a desincentivar su consumo. Propusimos que los recursos obtenidos por este impuesto fueran destinados a establecer medidas que promuevan estilos de vida saludable y, sobre todo, poner a disposición de niñas y niños del país bebederos con agua potable en todas las escuelas públicas. La propuesta de Nueva Alianza tuvo impacto en el marco de la reforma fiscal 2015, ya que se logró incluir una disposición en este sentido en el artículo 6º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015. Dicha disposición establece con toda precisión que el impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas deberá destinarse a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad, así como para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales, y muy claramente lo establece, y proveer bebederos con suministro continuo de agua potable en inmuebles escolares, con mayor rezago educativo, de acuerdo con el índice de carencias por escuela. Me refiero, obviamente, a las escuelas del sector público. Lo anterior se contrasta de una forma mucho más clara si se considera que en términos reales
durante el ejercicio fiscal 2014 se recaudaron 18.255 millones de pesos por dicho impuesto, es decir, 5.800 millones de pesos más de lo que se tenía previsto recaudar. Por lo tanto, hoy por hoy se estima recaudar 18.271 millones de pesos durante 2015. Y de acuerdo a los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, tan solo durante el primer trimestre de este año se han recaudado 4.515 millones de pesos. Compañeras, compañeros legisladores, es con acciones concretas como vamos a revertir esta epidemia de obesidad infantil en nuestra población. Las medidas legislativas se han puesto en marcha, pero aún falta lo más importante, la ejecución de dichos preceptos. Por esta razón, en Nueva Alianza queremos exhortar de manera muy respetuosa a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud a coordinarse para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015. Asimismo, y en abono a la cultura de la transparencia y a la rendición de cuentas, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que remita al Congreso de la Unión un informe respecto de la aplicación del impuesto especial sobre producción y servicios aplicados a bebidas saborizadas durante el ejercicio fiscal 2014 y el primer trimestre de ejercicio 2015, incluyendo ese informe cuántos bebederos se han instalado en las escuelas públicas apoyados por la recaudación de este impuesto. Confío en que todos los legisladores de diferentes grupos parlamentarios secundaran mi propuesta con su voto aprobatorio. Muchas gracias, señor presidente, y si no tiene inconveniente, yo creo que una petición de una servidora sería que se turne a la comisión respectiva para su análisis y discusión. Túrnese a la tercera comisión. Túrnese a la tercera comisión. Informe la Secretaría a la Asamblea sobre las proposiciones, se turnarán directamente a comisiones. Doy cuenta con las proposiciones que se turnarán a comisiones. Las suscritas por el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y por el senador Manuel Barlet Díaz, con puntos de acuerdo, en el que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer e investigar el asesinato del periodista Armando Saldaña Morales, que se turna a la primera comisión. Y otro que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a investigar la operación de las concesiones otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la empresa OHL México, que se turna a la tercera comisión. Es todo, señor presidente. Compañeros legisladores, informo a ustedes que las demás iniciativas inscritas en la agenda del día de hoy se turnarán a las comisiones que acordó la mesa directiva. La Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener, como lo permite el resolutivo 12º del acuerdo que aprobamos este día. Las proposiciones se turnarán a comisiones en los términos del resolutivo 13º del acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta. Las intervenciones de las efemérides y de la agenda política inscritas en nuestro orden del día se insertarán en el diario de los debates. Pasamos al siguiente asunto. Doy lectura al orden del día de la próxima sesión. Orden del día. Acta de la sesión anterior, comunicaciones y correspondencia, proposiciones con puntos de acuerdo que presenten los grupos parlamentarios y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta. Señor presidente, son todos los asuntos. Se levanta esta sesión y se cita a la siguiente sesión pública el miércoles 20 de mayo a las 11 horas. De esta manera se llevó a cabo la sesión de la Comisión Permanente que se encuentra en funciones durante este segundo receso. Cabe señalar que se tuvo la oportunidad
de presentar iniciativas por parte de las y los legisladores de los diversos grupos parlamentarios, pero también se desahogaron diversas proposiciones con punto de acuerdo, las cuales, le comento, fueron turnadas a las comisiones correspondientes para el proceso de análisis de dictamen correspondiente y que se pongan a consideración después de que sean elaborado el dictamen y aprobado en las comisiones de trabajo correspondientes, se ponga a consideración del Pleno de la Comisión Permanente. En ese sentido, también hay que destacar que en un apartado de efemérides se tuvo la intervención por parte de diversos grupos parlamentarios quienes hablaron sobre la conmemoración del 15 de mayo del Día del Maestro. Esto, le reitero, en el apartado de efemérides. Sin embargo, durante el desahogo de las proposiciones con punto de acuerdo, hay que señalar que algunas fueron solicitadas de urgente u obvia resolución, las cuales no fueron aprobadas por el Pleno de la Comisión Permanente, por lo tanto se turnaron a las comisiones de trabajo correspondientes y también se estará elaborando el dictamen que le corresponda a cada una de ellas. Le informo, una de las proposiciones con punto de acuerdo que fueron presentadas tuvo que ver con un exhorto al gobierno del Distrito Federal a presentar un informe pormenorizado de las acciones de mantenimiento que implementa en la red del sistema de transporte colectivo Metro y con ello prevenir casos como el acontecido el 4 de mayo del 2015 en la línea 5, estación Oceanía. De esta manera concluye la sesión de la Comisión Permanente, sin embargo se ha dado cita para el próximo 20 de mayo y desahogar también otros asuntos que han sido dictaminados por parte de las comisiones ordinarias y también de las comisiones de la Comisión Permanente. Yo le agradezco que nos haya acompañado, ha quedado usted bien informado de todo el acontecer legislativo, sin embargo lo invito a que continúe en la programación del canal del Congreso. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.